En el primer vídeo hemos visto cómo crear un formulario. En un principio con eso sería suficiente. Sin embargo, podemos mejorarlo y hacerlo más eficiente con algunas de las herramientas avanzadas que ofrecen los formularios de Google. Si tenemos un formulario largo, si queremos que el usuario no vea más que la pregunta que tiene que contestar en un momento sin poder ver las siguientes, o si lo que queremos es que haya algunas preguntas que se hagan o no dependiendo de lo que se haya contestado en otra, en esos casos interesa utilizar secciones, es decir, cortarlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, cortarlo en cachos. Aquí tenemos primero estos datos que son de tipo personal, y lo que vamos a hacer es dividir este formulario en dos partes después de los datos personales, para lo cual me he puesto en esta pregunta y voy a hacer clic sobre este simbolito similar a un igual, que si nos paramos sobre él nos aparece añadir sección. Y vemos como aquí ha aparecido, y aquí vamos a ponerle parques de Donostia. Entonces tenemos una primera parte y una segunda parte. El usuario, hasta que no haya pasado, haya completado completamente esa primera parte, no podrá seguir y empezar con la segunda. Vamos a hacer una cosa para ver su uso. Vemos aquí que después de la primera sección, de la sección 1, lo que tiene es ir a la siguiente sección. Vamos a ir al final y vamos a crear otra más. Vamos aquí al final y le voy a dar crear una sección y parques de Vizcaya. O parques de Bilbao, para que sea parques de Bilbao. Y lo que voy a hacer es esta misma pregunta sobre los parques de Donostia, la voy a hacer sobre los de Bilbao. Podría coger y escribirla entera otra vez, pero lo que también puedo hacer es hacer clic sobre ella de tal manera que pasa así al modo edición, y aquí abajo vemos este simbolito, hago clic sobre él y lo que va a hacer es duplicar esa pregunta. Ahora la agarro desde aquí, desde donde están estos puntitos, y la voy a llevar para abajo para tenerla con los parques de... Se me ha escapado ahí. A ver, vamos a ver si... Y aquí ya está, en parques de Bilbao. Entonces tenemos de los parques de Bilbao. Tenemos una primera sección que nos datos personales, una segunda los de Donostia y una tercera los de Bilbao. Lo que me interesa es que si el usuario es de Guipúzcoa, opine sobre los de Donosti, y si es de Vizcaya, opine sobre los de Bilbao. Entonces, para eso no me sirve tener aquí el desplegable. Lo que voy a hacer es convertirlo en selección múltiple. Y aquí le voy a decir que vaya a la sección según la respuesta. Es decir, que si la contestación es Guipúzcoa, vaya a parques de Donostia. Si es Vizcaya, vaya a parques de Bilbao. Y en este caso, como para los de Álava no tengo ninguna pregunta, voy a hacer que envíen ya el formulario. Entonces,
cuando alguien ponga en provincia de Guipúzcoa y de seguir, como ya veremos en un ejemplo, vendrá aquí. Si ha puesto Vizcaya, vendrá aquí. Y si ha puesto Álava, se saldrá ya del formulario y cerrará. Aquí es importante, una vez que rellena su opinión sobre los parques de Donostia, hay que enviar el formulario. Entonces aquí, después de la sección 2, no ha de venir a preguntar sobre los parques de Bilbao, sino hay que enviarlo. Y entonces así se irá el envío. Vamos a ver un ejemplo, vista previa. Luis 25, mi cuenta @hotmail.com, hombre, lectura, vizcaíno y siguiente. Entonces lo que me preguntas por los parques de Bilbao. Le doy 2 y enviar. Ya estaría. Quien cumplimenta un formulario a veces introduce el mismo dato de muy diferentes maneras o a veces comete errores. Por ejemplo, a la hora de meter el número de teléfono, pues se le olvida un dígito o introduce un número imposible. Al introducir un correo electrónico, lo introducen algo que por lo menos aparentemente no es un correo electrónico correcto. Entonces, para evitar eso está la validación de datos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el campo de edad. En el campo de edad lo que nos interesa al final es un valor que si damos por hecho que es para, por ejemplo, para mayores de edad o a partir de 16 años. Esto lo van a poder cumplimentar personas cuya respuesta debería ser entre un número entre 16 y digamos que 100, por ejemplo. Es exagerado, pero digamos que pudiese ser 100 incluso. Entonces aquí, en estos puntitos, tenemos una cosa que es validación de datos. Y entonces ahí podemos poner que el contenido tenga que ser un número, tenga que ser un texto, tenga una longitud o incluso una expresión regular. Una expresión regular es algo que sirve, por ejemplo, para meter un DNI en el cual son 8 dígitos y después una letra. Entonces, sirve para forzar, por ejemplo, a que lo que se introduzca se corresponda con esa estructura. En este caso, lo que nos interesa es un número que esté entre 16 y 100. Hemos elegido entre, pero podemos ver que hay muchas opciones referidas a los números. Y aquí lo que tenemos es un texto de error personalizado. Por favor, introduce un número entre 16 y 100. Y tendríamos creada esa regla. Por ejemplo, si vamos a correo electrónico, hacemos clic ahí, vamos aquí, en los puntitos, validación de datos, el correo electrónico va a ser un texto y podemos poner que contiene una palabra determinada, por ejemplo, contiene una URL o contiene una dirección de correo electrónico. Entonces, por favor, introduce una dirección de correo, correcta, lo que sea. Y vamos a ponerlo obligatorio también. El resto, dado que la respuesta es cerrada,
ya no hay ningún tipo de validación. La validación se refiere a estas preguntas de texto corto. Hay una que no hemos visto y que es el texto largo. El texto largo, por ejemplo, vamos a venir aquí, vamos a meter uno de texto largo. Por ejemplo, tus sugerencias. Al escribir sugerencia nos está ofreciendo párrafo, pero queremos que párrafo, que es lo que buscábamos, precisamente. Entonces, es un texto de respuesta larga, y aquí también en validación lo que podemos hacer es podemos condicionar la longitud, que tenga un número mínimo de caracteres o tenga un máximo. Si no queremos que sea excesivamente largo, pues lo cogemos y limitamos en la medida que nos parezca. Por ejemplo, 300 caracteres, 200, lo que sea. Para acabar, vamos a ver los complementos. Los complementos son aplicaciones de terceros, no de Google, que lo que hacen es amplificar el potencial de la aplicación. Vamos a comentar un par de ellos. Bueno, para acceder a los complementos se accede desde aquí, desde más a complementos. Vemos que los complementos están asociados a este icono, y en mi caso, como ya los he utilizado, aparecen aquí, y estos son los que yo tengo instalados en mi cuenta, porque lo primero que habrá que hacer es instalarlos en ella. Para ello iremos desde aquí, desde más, iremos a complementos, y aquí los podemos ver. Si hacemos clic en cualquiera de ellos, podremos ver qué es lo que nos ofrece. Tenemos aquí una serie de ellos y vamos a comentar ahora alguno de ellos. El primero, por ejemplo, es el for limiter. Entonces lo que permite es limitar las respuestas a un formulario, ya sea para el máximo número de respuestas. Por ejemplo, si tenemos un aforo para un evento de 50 personas, nos puede interesar que en el momento que haya 50 solicitudes, se detenga, se bloquee el formulario y no admita más. Entonces, podemos decir que un límite de 50 y generamos un mensaje en el que decimos pues que este formulario no acepta más respuestas. Eso lo ha hecho de modo automático, y si deseas puedes contactar con la persona que sea. También es posible limitarlo en fecha o con otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, el forRanger sirve para rellenar los distintos campos en preguntas de tipo desplegable, de tipo selección en respuesta múltiple. Imaginemos que tenemos en una tabla tenemos una serie de productos que estamos ofreciendo a nuestros clientes, y es una tabla que se va actualizando periódicamente. Se van introduciendo productos nuevos, se van eliminando algunos, y tenemos un formulario en el que únicamente queremos que aparezcan los que en ese momento están disponibles. Pues utilizando forRanger podríamos hacer que esa lista en el formulario se actualice periódicamente, por ejemplo, cada hora. Entonces, en el momento que hacemos un cambio y en la tabla de productos, si hemos configurado forRanger para ello,
de hora en hora irá actualizando los campos de esa pregunta en la cual hay que seleccionar producto. También sirve, por ejemplo, para inscripciones a cursos, cursos que se completan para que no se sigan ofreciendo, etc. Y luego aquí tengo otra tercera que es en Redirector, y entonces lo que hace es, en función de una de las respuestas de una de las preguntas, por ejemplo, la pregunta que teníamos aquí de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, por ejemplo, que envíe los resultados de Guipúzcoa a una tabla, los de Vizcaya a otra y los de Álava a una tercera. De tal manera que en función de las respuestas a una de las preguntas podremos tener las respuestas en distintos documentos. Esto a veces, por cuestiones de privacidad, de que alguien no puede ver todas las respuestas, sino solo las de un área o las de la otra, pues puede resultar bastante útil. Vamos a ver, antes de acabar, vamos a ir otra vez al formulario. Voy a poner el nombre María, edad, voy a escribir escrito 26 con un espacio en medio. Entonces me dice que por favor introduce un número entre 16 y 100. Mi correo @hotmail. Por favor introduce una dirección de correo. No identifica, esta no es la estructura común de un correo. Tenemos que tener un texto, un arroba, el dominio y punto, lo que sea. Y seguiríamos rellenándolo. Vamos a poner a mujer que le gusta el arte y el deporte, vizcaína, sugerencias. Aquí escribo hasta 300 caracteres. Y siguiente. Me lleva a Vizcaya, a Bilbao, texto estos dos y enviar. Puedes utilizar estos enlaces para ir a los otros vídeos de la colección.